Hola a todos, hoy es lunes 30 de marzo y vamos a seguir con el tema de proporcionalidad numérica. En esta ocasión nos toca hablar sobre los repartos directa e inversamente proporcionales. Tenéis en vuestra unidad de la Smart Classroom, ahora os aparecerá visible un módulo nuevo que es el de repartos directa e inversamente proporcionales. Entonces lo abrimos y una vez que cargue, ¿vale? Bueno, por aquí os hace una pequeña introducción, voy a ir un poco al grano para que no se me vaya muy largo este vídeo. Básicamente la idea es que cuando queremos hacer un reparto de una cantidad total en varias partes y el tamaño de esas partes queremos que atienda a, a que se corresponda con unas determinadas condiciones. Por ejemplo, en este ejemplo que tenéis aquí, ¿vale? Imaginaos que deseamos repartir 125 puntos de un examen de conducir en 3 bloques de preguntas. En un bloque hay 10 preguntas, en otro 15 y en otro 25. Entonces, para saber qué puntuación le debe corresponder a cada uno de los bloques, debemos plantearnos pues que lo lógico sería que cuantas más preguntas, más cuente ese bloque, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo que dice ahí, cuantas más preguntas haya en un bloque, más puntos aportará ese grupo de preguntas a la nota global del examen. Entonces, lo que queremos hacer es un reparto de 125 puntos, en este ejemplo, de manera directamente proporcional a 10, 15 y 25, que es el número de preguntas de cada uno de esos bloques. Entonces, siempre que hagamos problemas de repartos directos, o sea, de proporcionalidad directa o inversa, pero en este caso vamos a hablar de proporcionalidad directa, tenemos que tener clara por una parte cuál es la cantidad total que queremos repartir y por otra parte cuál va a ser nuestra referencia, o sea, de qué queremos que dependa lo que le va a tocar a cada uno, y en este caso sería pues el número de preguntas que tiene cada bloque. Así que la idea será que esos 125 puntos los vamos a repartir en 3 grupitos. El de menos valor le va a corresponder al que eran 10 preguntas, porque es el menor valor de esos 3, 10, 15 y 25. El grupito que tenga el número intermedio de puntos le va a corresponder al bloque de 15 preguntas, porque 15 es el número intermedio entre 10, 15 y 25. Y por último, el de más puntos le corresponderá a 25, que es el de más preguntas. Entonces, aquí os razono un poco cómo se saca, pero lo importante es que necesitamos, además de saber el total que vamos a repartir, necesitamos saber el total de nuestras cantidades de las que va a depender ese reparto. Y una vez que tenemos esos dos totales, podemos hacer el reparto de la siguiente manera. Lo vemos aquí abajo, donde pone lo de luego despejando la X. Vamos a fijarnos en la operación que viene aquí y en concreto en esta de aquí. Cuando queremos saber cuántos puntos le corresponden al bloque que tiene 10 preguntas, fijaos que lo que hacemos es dividir el número total de puntos entre el número total de preguntas. Cuando queremos saber cuántos puntos le corresponden al bloque de 15 preguntas, multiplicamos las 15 preguntas por este cociente, que si os fijáis es el mismo que teníamos antes, y era el número total de preguntas dividido entre el número total de puntos dividido entre la suma de las preguntas. Y por último, cuando hacemos el cálculo de los puntos que le corresponden al bloque de 25 preguntas, multiplicamos esas 25 preguntas por otra vez este cociente, que se calcula dividiendo el número total de puntos a repartir entre el número total de preguntas. Esto que siempre es lo mismo, este cociente que siempre es el mismo y que luego multiplicamos por el número concreto de preguntas que nos va a permitir calcular esa parte, esa sería nuestra constante. ¿De acuerdo?
Y finalmente, por supuesto, os dice aquí, si sumamos los puntos conseguidos en cada bloque con el reparto que hemos hecho, lógicamente nos tiene que dar los 125 puntos que estábamos repartiendo. O sea, en esto que me acabo de cargar, si al bloque de 10 preguntas le corresponden 25 puntos, al de 15 preguntas le corresponden 37,5 y al de 25 preguntas le corresponden 62,5, si hacemos la suma de estos tres valores, lógicamente nos da 125, que era el total de puntos que teníamos que repartir. Eso que oís es mi perra entrando en el salón. Y dejando la puerta abierta. Ejemplo de problema de reparto directamente proporcional, para ver cómo funciona esto exactamente. Tenemos el 1. Pedro, Alberto y María tenían respectivamente 5, 3 y 2 euros. Juntaron su dinero y compraron 500 folios. ¿Cuántos folios recibe cada uno? Vamos a repartir esos 500 folios en tres cantidades diferentes, de manera que cuanto más haya pagado cada uno, pues más folios le van a tocar. Decíamos que para esto necesitamos calcular primero cuál es el total a repartir, que normalmente es un dato, en este caso sí lo es, son los 500 folios. Y después, si cada uno de ellos aportaron 5, 3 y 2 euros, el total de dinero será la suma de dichas cantidades, que son 10. Bien, pues ahora, los folios que le tocan a Pedro serán el número de euros que puso él multiplicado por qué fracción hacíamos, el total a repartir entre la suma del dinero que teníamos en total. Es decir, esto es algo así como si dijéramos cuántos folios tocan por cada euro que haya puesto cada uno. De este modo nos quedan 250 folios para Pedro. Después Alberto, él puso 3 euros, pues entonces los 3 euros los multiplicamos por los 500 folios a repartir entre los 10 euros en total que puso cada uno, nos da 150. Y por último a María le tocan 2 euros que puso por nuestra constante de reparto y nos da 100 folios. Si queremos comprobar si hemos hecho bien los cálculos, lo único que hay que hacer es hacer la suma de estas cantidades que nos quedaron y podremos comprobar que 250 más 150 más 100, lo pongo por aquí, 250 más 150 más 100 nos da 500. Por lo que el reparto está correctamente hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un reparto inversamente proporcional? Porque a lo mejor lo que queremos hacer es utilizar otro criterio. Por ejemplo, bueno, veis aquí el resumen, ¿vale? Los repartos directamente proporcionales, lo que se hace es repartir una cierta cantidad total n en partes directamente proporcionales a otras cantidades que son a, b y c. Y la clave es que tenemos que dividir ese total entre la suma de a, b y c, y así obtenemos pues lo que os decía antes. Si repartimos 500 folios
atendiendo al número de euros que haya puesto cada uno, digamos que lo que calculamos con ese cociente es cuántos folios corresponden por cada euro que haya puesto cada uno. Y después solo habría que multiplicarlo por el número de euros que pusiera cada uno. De modo que tenemos estos cálculos. Vale, la parte de n del total directamente proporcional a la parte A, pues será A por ese cociente. Y así con las demás, con todas las que haya. Y la comprobación sería que la suma de las partes os tiene que dar el total. Os decía que podemos también a lo mejor vernos en la situación de que el reparto lo queremos hacer utilizando un criterio totalmente opuesto al que estábamos hablando ahora, y sería decir, bueno, yo ahora resulta que esos folios que quiero repartir los voy a hacer de manera inversamente proporcional a, no sé, por ejemplo, a la edad que tenga cada uno, por poner un criterio. Así que lo que busco es que el que tenga menos edad se va a llevar más folios y el mayor de todos se va a llevar menos folios. Digamos que es una manera de compensar, ¿vale? Si lo queréis ver así. Entonces, os dice por aquí, repartir una cantidad n en partes inversamente proporcionales a las cantidades a, b y c es lo mismo que repartir esa cantidad n total de manera directamente proporcional a las cantidades 1 partido por a, 1 partido por b y 1 partido por c. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando queremos hacer un reparto inversamente proporcional a unas cantidades, lo que vamos a hacer es coger esas cantidades iniciales, hacerles el inverso, que es eso de 1 partido por a, 1 partido por b y 1 partido por c, y una vez que tengamos ya ese inverso, digamos que el problema se convierte en un reparto directamente proporcional. Y los pasos después van a ser los mismos que acabamos de ver. Vamos a calcular el total de esas partes y hacer esos cocientes y multiplicaciones. Ejemplo. Pensemos ahora que la puntuación obtenida en un bloque de preguntas será mayor cuantos menos fallos haya. De esta manera vamos a repartir 600 puntos en 3 partes inversamente proporcionales a los 2, 3 y 6 fallos cometidos en los 3 bloques de preguntas. Inversamente proporcional. Entonces lo primero que hacemos es, además de identificar que nuestra cantidad a repartir son 600, vamos a coger estas partes, 2, 3 y 6, y a calcular sus inversos. Así que tendremos que los inversos son un medio, un tercio y un sexto. El inverso es simplemente 1 dividido entre el número del que queramos hacer el inverso. Y entonces ahora se convierte en que queremos repartir de manera directamente proporcional, o sea, queremos repartir 600 de manera directamente proporcional a un medio, un tercio y un sexto. Necesitamos calcular la suma de esas 3 fracciones y ahora eso va a ser lo que hagamos, o sea, con eso va a ser con lo que hagamos nuestra división. Es decir, me refiero a esto de aquí. Para calcular la parte que le corresponde a un medio, ¿qué hacemos? Multiplicamos por esta fracción. Y esta fracción es nuestro total dividido entre la suma de las partes. Solo que ahora nuestras partes no son 2, 3 y 6, sino que son un medio, un tercio y un sexto. Y así haríamos también los cálculos para la parte directamente proporcional a un tercio, es decir, la parte inversamente proporcional a 3, y z, que sería la parte inversamente proporcional a 6 o directamente proporcional a un sexto. De nuevo se tiene que cumplir que la suma de esas partes que hayamos calculado tiene que ser 600. 300 puntos más 200 más 100, 600. Vamos a verlo con un ejemplo, que seguro que estáis ahora mismo con unas caras de ¿qué me estás contando, Carla? Esto a golpe de lunes por la mañana es muy duro. Tenemos, según un testamento, una fortuna de 65.000 euros se reparte entre 3 personas en partes inversamente proporcionales
al sueldo de cada una de ellas. Si los sueldos de estas personas son 900, 1.350, 1.800 euros, ¿cuánto le corresponde a cada una? Queremos hacer entonces un reparto inversamente proporcional y queremos repartir 65.000 euros de manera inversamente proporcional a 900, 1.350 y 1.800 euros. Esto es lo mismo que hacer un reparto directamente proporcional. ¿A qué cantidades? A 1 partido por 900. Lo voy a poner así que si no, no me cabe. A 1 partido 1.350 y a 1 partido 1.800. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ese reparto directamente proporcional utilizando estas tres cantidades. Lo primero que necesitaba era saber cuál era el total, que es este, 65.000 euros, y ahora también sumar esto de aquí. Lo voy a hacer con la calculadora, porque a estas horas no estoy yo como para ponerme a operar estas fracciones. Pues 1 partido 900 más 1 entre 1.350. Este tema realmente os dejo que utilicéis la calculadora. Además de que como estáis en vuestra casa y yo en la mía tampoco puedo controlar si la usáis o no. No tiene sentido. Bueno, esto nos da lo siguiente. Mi calculadora me da la fracción. Pues son 13 partido 5.400. Precioso. Y si lo quisiera poner en decimal es un número muy feo. Lo dejo así. Bien, ahora, ¿cuál es la parte que corresponde a 1 partido 900? Le voy a llamar X. A la parte que le corresponde a este le voy a llamar Y y a la que le corresponde a este le voy a llamar Z, que serían las correspondientes a estas iniciales. O sea, aunque estemos haciendo los cálculos con 1 partido 900, 1 partido 1.350, 1 partido 1.800, en realidad eran las cantidades correspondientes al reparto inversamente proporcional a 900, 1.350 y 1.800. Pues la parte que le corresponde a 900 es la parte que le corresponde en un reparto directamente proporcional a 1 partido 900 y es nuestro total 65.000 dividido entre la suma de esas partes del reparto que estábamos hablando. Pues esto viene siendo 30.000 euros la parte que le corresponde a 1.350 o a 1 partido 1.350 sería pues haciendo básicamente lo mismo pero cambiando el 1 partido 900 por 1 partido 1.350. Son 20.000. Y por último, a ver, lo pongo por aquí, nuestra Z. Que será 15.000 euros. ¿Cómo podemos comprobar si esto está bien hecho o no? Bueno, lo primero, a ojo, sabemos que en un reparto inversamente proporcional a la mayor cantidad inicial le tiene que corresponder la parte más pequeña.
La mayor cantidad inicial era 1.800 euros y es la Z que acabo de calcular. Nos dio la parte 15.000 euros, que efectivamente es la cantidad más pequeña de los repartos que acabo de calcular, porque los otros me dan 30.000 y 20.000. Y además la comprobación consistía en sumar esas tres cantidades y ver si nos da 65.000 euros, que efectivamente sí nos da 65.000 euros. De acuerdo, entonces, resumiendo, cuando tenemos un reparto directamente proporcional, identificamos el total a repartir, cuáles son las cantidades en base a las cuales vamos a hacer el reparto, esas cantidades las sumamos y calculamos nuestro total, y ahora, dividiendo el total a repartir entre lo que suman esas cantidades en base a las que vamos a hacer el reparto, tenemos ahí nuestra constante y luego solamente tenemos que multiplicar esa constante por el número en cuestión que corresponde a cada una de esas partes. Y cuando tenemos un reparto inversamente proporcional, el primer paso consiste en hacer el inverso de las cantidades en base a las cuales vamos a hacer el reparto. Las cantidades eran, en este ejemplo, 900, 1350 y 1800. Por lo tanto, nuestro reparto le vamos a hacer directamente proporcional a los inversos de dichas cantidades. Recordad que un reparto inversamente proporcional a unas cantidades es lo mismo que hacer el reparto directamente proporcional a los inversos de las cantidades iniciales. Bueno, para que practiquéis, os dejo un par de problemas de repartos directamente proporcionales y otros dos de repartos inversamente proporcionales. Subiré las resoluciones al aula virtual, o sea, a la plataforma de Isgal me refiero. No creo que haga vídeo, sino que subiré las resoluciones y si tenéis alguna duda me lo comentáis en el foro. ¿De acuerdo? Cuidaos mucho y quedaos en casa.